Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada Lilambrita ki jai. Seguimos la lectura de la biografía completa de Srila Prabhupada, de Sasvarup Das Goswami. Estamos leyendo el quinto volumen, el capítulo 2, la segunda parte de 3 que forman este capítulo. Tamal Krishna era el secretario de la Junta de Gobierno que Srila Prabhupada había designado para la India. Algunos devotos decían que en realidad Prabhupada era el secretario de la Junta de Gobierno en lo que se refería a la India. Aunque a sus secretarios de otras partes del mundo les permitía, en general, tomar sus propias decisiones, en la India vigilaba incluso los menores detalles y tomaba él mismo la mayoría de las decisiones. No obstante, contaba con Tamal Krishna como su asistente de confianza para asuntos importantes. Lo enviaba desde un centro a otro de la India para ayudar a los devotos locales con los problemas jurídicos, gubernamentales, organizativos o de prédica. En Bombay, justo antes de ir a Jaipur, Tamal Krishna le pidió permiso a Prabhupada para tomar sannyas, la orden de vida de renuncia. Srila Prabhupada había concedido sannyas a solo unos pocos hombres y había especificado que sus deberes eran viajar y predicar. Tomar sannyas, por lo tanto, no era solamente dejar la esposa y la vida familiar, sino también renunciar a los puestos administrativos. Al mismo tiempo que Prabhupada organizó su junta de gobierno, también inició a varios sannyasis. A propósito, no designó a ninguno de ellos como secretarios de la junta, aunque eran algunos de sus hombres más capaces. Los grihastas eran los que iban a dirigir los templos como presidentes y para ser secretarios de la junta de gobierno. Y los sannyasis iban a viajar y predicar. Srila Prabhupada debía entonces considerar con cuidado si concederle sannyas o no a Tamal Krishna y, al hacerlo, perder su secretario de la Junta de Gobierno para la India. En principio, a Srila Prabhupada le gustó la idea de darle sannyas a Tamal Krishna. Si un joven estaba realmente calificado para dejar la vida familiar y usar su inteligencia y energía para predicar la conciencia de Krishna, Prabhupada estaba dispuesto a alentarlo. El mundo necesitaba la conciencia de Krishna con urgencia. Ninguna cantidad de sannyasis sería suficiente. En ese terreno, ¿cómo no iba a apreciar el pedido de uno de sus principales discípulos de tomar sannyas? Pero primero tenía que poner a prueba la determinación de Tamal Krishna. Viendo que Prabhupada no iba a comprometerse, Tamal Krishna decidió insistir. Adoptó la táctica de presentarse ante él temprano por la mañana sin decir una palabra. En Bombay, entraba a su cuarto, dirigía el Mangal Arti ante las deidades y luego se sentaba, en silencio, ante Prabhupada. Conociendo la mente de su discípulo, Prabhupada logró entender que Tamal Krishna no solo era decidido, sino también obstinado. Después de varios días de tolerar la insistente y silenciosa presencia de Tamal Krishna cada mañana, Prabhupada finalmente accedió a considerar seriamente su pedido. Prabhupada también estaba preocupado por Madri Devidasi, la esposa de Tamal Krishna. Ella era una muchacha inteligente y atractiva que había dado su vida a la conciencia de Krishna y Tamal Krishna, por su propia elección, se había casado con ella hacía solamente un año. Espiritualmente, Madri era la hija de Srila Prabhupada y él quería protegerla de cualquier perturbación innecesaria. Incluso como casados, Tamal Krishna y su esposa eran renunciados y viajaban con Prabhupada por toda la India, con poco tiempo o facilidades para una vida privada de esposos. Tamal Krishna estaba en Bombay cuando Shyamasundar le informó que Prabhupada había mencionado en una carta dirigida a Brahmananda Swami, un devoto residente en África, que Tamal Krishna podría tomar sannyas. Entusiasmado, dejó a su esposa en Bombay
y se unió a Prabhupada en Jaipur. Al irse, sin embargo, le pidió a Madri sus copias personales de los primeros 3 volúmenes del Srimad Bhagavatam firmados por Srila Prabhupada. Madri sospechó y le preguntó por qué las quería. «Solamente quiero leerlas», le respondió Tamal Krishna. Pero ella sospechó lo peor. «No vas a volver». Pero él le aseguró que regresaría y partió hacia Jaipur. Una vez con Srila Prabhupada, Tamal Krishna reanudó su silenciosa insistencia. Cada vez que había una reunión abierta en el cuarto de Prabhupada, los líderes de la Junta de Gobierno se sentaban en una posición privilegiada cerca de Prabhupada para recibir mejor su instrucción directa. Pero Tamal Krishna se sentaba fuera, al lado de la puerta. La primera vez que hizo esto, Prabhupada levantó la vista y le dijo: «Tamal Krishna, ¿te quedas afuera? Eso está muy bien». Y los otros devotos veían que Prabhupada elogiaba la humildad de su discípulo. Cuando en una ocasión Prabhupada se dirigió a Tamal Krishna como Tamal Krishna Maharaj, los devotos quedaron atónitos. Las devotas de Jaipur, siendo amigas cercanas de Madri, se enojaron ante lo que parecía una hipocresía por parte de Tamal Krishna. Aunque Prabhupada no había dado su permiso, Tamal Krishna siguió con sus planes, incluso hasta el punto de prepararse una sannyas danda y teñir la ropa. Las mujeres estaban escandalizadas. Madri ni siquiera estaba allí para decir algo. Todas las mujeres juntas fueron a ver a Srila Prabhupada, quien escuchó lo que tenían para decir con paciencia y de corazón. Luego Prabhupada llamó a Tamal Krishna y le dijo: «Tu esposa es mi hija, mi discípula, y también debo pensar en ella. No sé cómo concederte sannyas porque ella estará en grandes dificultades». Tamal Krishna se quejó, pero Prabhupada lo tranquilizó y le pidió que fuera paciente. La cuestión de concederle sannyas se volvió un tema de controversia entre los devotos de Jaipur. Los hombres abogaban por sannyas, mientras que las mujeres se oponían. Prabhupada permaneció serio. Durante toda la semana acudieron enormes multitudes a las clases matutinas y vespertinas de Prabhupada. Cantaban oraciones de la Brahma Samhita y luego daba la clase en hindi. No solamente los ciudadanos de Jaipur honraban a Prabhupada, sino también a sus discípulos. Allí, más que en otras ciudades de la India, los devotos eran tratados no como extranjeros, sino como sadhus. La ciudad entera está llena de devotos de Radha Govindaji, comentó Prabhupada. El jefe de policía, que iba frecuentemente, era cordial y respetuoso. Cuando Prabhupada y sus discípulos iban de un lugar a otro durante el día, los policías los saludaban y detenían el tránsito para dejarlos pasar. La gente invitaba a Srila Prabhupada a sus casas y lo trataban como a un rey. Prabhupada también les pidió a varias devotas observar con detalle la adoración de la deidad en Jaipur. Le informaron haber observado que todas las noches las deidades eran vestidas con ropa de noche y que les cambiaban la ropa también en otros 2 horarios, por la mañana y por la tarde. Le contaron que un sacerdote les ofrecía a las deidades aceites perfumados en varillas envueltas en algodón, las que luego eran ofrecidas junto a las guirnaldas de flores de las deidades a los adoradores que llegaban, a cambio de guirnaldas frescas. Esas prácticas devocionales eran estándar, dijo Prabhupada, y agregó que podrían introducirse en todo ISKCON. Cada noche, Prabhupada hablaba en el pandal. En general, después de que algún ciudadano respetable lo presentara. Cuando la reina de Jaipur lo presentó una noche, ella expresó su sentir devocional por Prabhupada y su movimiento. Después de cada clase vespertina, Prabhupada se quedaba a la proyección de diapositivas en la que se mostraban las actividades de ISKCON en todo el mundo. Una noche, durante la proyección, Srila Prabhupada llamó a Tamal Krishna para que llegara hasta su Vyasasam. «Tomar sannyas será problemático ahora», le dijo en voz baja. «Tu esposa sufrirá mucho».
Se recostó un momento mientras Tamal Krishna pensaba lo que le decía. Segundos después, Tamal Krishna se inclinó hacia él y dijo con determinación: de una forma u otra, Srila Prabhupada va a sufrir. O sufre ahora cuando tome sannyas, o si lo hago más tarde, sufrirá en ese momento. Ella jamás querrá que yo tome sannyas. Si el sentimiento va a venir de todos modos, sería mejor que sea ahora. Libéreme, ella se recuperará. Prabhupada no dijo más, pero quedó pensativo. Esa misma noche, después del programa, llamó a sus discípulos sannyasis, Subal, Madhudvisa, Gargamuni y Devananda, y a su secretario personal, Shyamasundar. Los reunió con Tamal Krishna y dijo: Tamal Krishna quiere tomar sannyas. ¿Cuál es su opinión? ¿Debe hacerlo o no? Todos estuvieron de acuerdo en que sí. Finalmente Prabhupada consintió. Tendrás que preparar las cosas, dijo. Las cosas ya están preparadas, replicó. Entonces, mañana por la mañana tendremos la ceremonia. A la mañana siguiente, Prabhupada realizó una ceremonia especial en el pandal. Encendió el fuego de sacrificio y le ofreció a Tamal Krishna las sannyas danda. Las mujeres estaban enojadas con Tamal Krishna, pero ya era demasiado tarde. Después de la ceremonia, llamó a Tamal Krishna Maharaj a su cuarto. Has abandonado a una esposa muy buena y una alta posición. Por ello te doy el título Goswami. Ahora tienes que estar en la misma modalidad que los Goswamis. Debes ser capaz de predicar en todo el mundo y debes aceptar discípulos. De repente Prabhupada comenzó a reír. Te estaba probando, dijo, para ver si estabas decidido o no. Entonces, ¿qué harás? Creo que iré con mi danda y sin nadie más. Simplemente viajaré de ciudad en ciudad por la India y predicaré acerca de Krishna, sin vehículo ni nada, como lo hizo el señor Chaitanya. Muy bien, dijo Prabhupada. Tamal Krishna Maharaj ofreció reverencias y se fue. Apenas una hora después, sin embargo, Prabhupada volvió a llamarlo. La que hiciste no es una buena propuesta, dijo. Si quieres hacer algo, debes tener asistentes e instalaciones a tu disposición. Le asignó entonces un par de brahmacharis para que fueran con Tamal Krishna Maharaj a predicar. También le dio a su nuevo sannyas su primera misión. Inmediatamente después de Jaipur, Prabhupada planeaba ir a un festival en Nairobi, África, pero en Ahmedabad lo esperaba otro programa. Ven en representación mía a Ahmedabad, le dijo. En la iniciación como sannyas de Tamal Krishna Goswami, Srila Prabhupada le dio el sannyas mantra, el verso que describe la actitud de rendición devocional de un sannyas Vaishnava. El Vaishnava sannyasi enfatiza la ocupación del cuerpo, la mente y las palabras en el servicio extático a Krishna. La diferencia, así, del sannyas, de los impersonalistas que especulan sobre el Brahman o se sienten solos y silenciosos a meditar. El sannyas Vaishnava, refugiándose en los pies del loto de Krishna, cruza el océano de la nesciencia y hace que otros lo acompañen. Srila Prabhupada demostraba que todo sannyas Vaishnava debe viajar por todo el mundo y esforzarse con toda su voluntad para salvar las almas caídas en nombre del Señor Krishna. La posición del Vaishnava sannyas implicaba dirigirse a lugares como Jaipur y predicar. También adorar a Govindaji en el templo y enviar a Radha Govinda para ser adorados por los devotos de Nueva York. Además, incluye permitirles a las mujeres oportunidades igualitarias para volverse devotas puras de la conciencia de Krishna y separar a un hombre de su esposa a favor del propósito superior intrínseco a un sannyas. Srila Prabhupada, aunque estaba más allá de la designación de Varna Ashram de sannyas, era el mejor sannyasi, el creador de muchos otros como él, a quienes instruía para que siguieran sus pasos. Él decía que sus sannyasis debían hacer incluso más que él, generar más seguidores, publicar más libros y establecer más centros de ISKCON. Bombay, 4 de enero de 1972. Al regresar a Bombay, Prabhupada se molestó al encontrarse con que los devotos ni le habían pagado al señor Nair ni se habían mudado a Yuhu.
Madhudui Swami, a quien había dejado a cargo, admitió sin tapujos que no podía aceptar la responsabilidad de un proyecto tan difícil. El discípulo originalmente designado para manejar tales asuntos había sido Tamal Krishna Maharaj, pero en ese punto había adoptado sannyas, había renunciado a los deberes impuestos por la Junta de Gobierno y estaba dedicado a viajar y predicar. En definitiva, Prabhupada no tenía administrador para el proyecto de Bombay. Él ya estaba haciendo la mayor parte de la administración, pero no podía hacerlo todo, no podía quedarse todo el tiempo en Bombay. Buscando un discípulo veterano para que administrara Juhu, pensó en Brahmananda Swami, quien todavía predicaba en Nairobi. Prabhupada decidió viajar a África e invitar a Brahmananda Swami a ir a Bombay a mejorar el proyecto. Quería actuar rápidamente para que ISKCON pudiera tomar posesión del terreno. Incluso si el señor Nail cambiaba luego de parecer, una vez que los devotos estuvieran viviendo allí, sacarlos le sería difícil. Srila Prabhupada planeaba volar a Nairobi de inmediato para llevar las grandes deidades de Radha y Krishna con él. Las que había enviado previamente a Nairobi se rompieron en el viaje por barco, así que esa vez pensó en viajar con el robusto Madhudui Swami para que llevara las deidades de mármol que medían 90 centímetros de alto. Con permiso especial de la aerolínea, Prabhupada abordó seguido por Madhudui, quien llevaba en sus brazos los 45 kilogramos que pesaba la deidad de Krishna. Luego de ubicar a Krishna junto al asiento de Prabhupada, Madhudui Swami bajó del avión y volvió trayendo a Radharani. Prabhupada pasó la mayor parte del viaje debatiendo con Madhudui Swami, quien tomó la posición de un impersonalista, pero Prabhupada siempre lo derrotaba. Así es como te vuelves un predicador, le dijo Prabhupada. Debes ser capaz de tomar ambos lados del argumento y derrotar a tu adversario. Eso es lo que haría el señor Chaitanya. Después de la primera visita de Prabhupada a Nairobi, 4 meses atrás, Brahmananda Swami y unos pocos devotos americanos alquilaron una casa cerca de la ciudad. Habían reclutado algunos devotos africanos, pero todavía no habían desarrollado ni el templo ni el ashram. Apenas podían mantener un programa propio y muy sencillo. No estaban preparados para recibir a Srila Prabhupada como correspondía. Típico de la estadía de Prabhupada en Nairobi fue su llegada. Nadie estaba en el aeropuerto para recibirlo. Los devotos ni siquiera estaban seguros de si Prabhupada iría. El secretario de Prabhupada le había telefonado a Brahmananda Swami diciéndole que Prabhupada deseaba ir a Kenia, pero que Brahmananda Swami debía tratar de organizar una reunión con el presidente y un gran festival panda. Sin embargo, Brahmananda Swami nunca recibió un mensaje claro de cuándo iría Prabhupada. En el aeropuerto, Prabhupada y Madhudui Swami colocaron con todo cuidado las deidades de Radha y Krishna en el taxi y viajaron con ellas hasta la dirección del centro de ISKCON. Prabhupada tocó el timbre y cuando Brahmananda Swami abrió la puerta y vio a su maestro espiritual, gritó «¡Prabhupada!» y se postró. «¿Qué sucedió?», preguntó Prabhupada de pie junto a Radha y Krishna. «¿Por qué nadie fue a recibirnos al aeropuerto?». Brahmananda Swami no supo qué contestar. Tan pronto llegaron, el asistente de Prabhupada, Madhudui Swami, contrajo hepatitis. Prabhupada había dejado a su secretaria actual, Syama Sundar, en la India para que trabajara en unas diligencias jurídicas concernientes al terreno en Mayapur. Por eso en ese momento no tenía asistente personal. En Nairobi, Prabhupada siguió su agenda habitual de bañarse por la tarde y ponerse ropa limpia. Pero un día después de su baño se encontró con que no había ropa lista. Cuando la pidió, Brahmananda Swami explicó que el sirviente africano la había lavado y la había colgado para que se secara. Pero cuando Brahmananda Swami fue a buscarla, no estaba allí. Aparentemente alguien la había robado. Prabhupada toleró el inconveniente sin mostrar ninguna emoción. Esa noche, cuando los devotos de ISKCON Nairobi se reunieron en el templo a escuchar a Prabhupada hablar del Bhagavad Gita, Prabhupada vio que los muchachos africanos llevaban puesta la ropa robada. Uno llevaba la kurta, otro la parte de arriba y otro el dhoti. Prabhupada se lo dijo a Brahmananda Swami, quien de inmediato llevó a los muchachos afuera y recuperó la ropa. Cuando Brahmananda Swami le devolvió la ropa, Prabhupada no pareció tomarse seriamente la ofensa, sino que se rió. Sin embargo, no se rió cuando los devotos de Nairobi le sirvieron una pésima comida.
Le sirvieron papilla de maíz y dijo que era comida de cerdos. En lo relativo a los duros garbanzos blancos, dijo que eran apropiados para los caballos. Por su parte, Hari Kripa, un devoto negro de Estados Unidos, fue a la cocina, hirvió algunas verduras y se las sirvió a Prabhupada sin ningún condimento. Prabhupada lo llamó comida para perros. «Todavía eres un africano sin educación», le dijo a Hari Kripa, y fue a la cocina a preparar algo él mismo. Casi una docena de devotos se le unieron viéndolo cocinar una comida completa de dal, arroz, chapatis y sabji. Cocinó suficiente para todos los devotos y todos quedaron satisfechos. La mala comida y la ropa robada, sin embargo, siguieron siendo un problema durante toda la semana de su estadía en Nairobi. Brahmananda Swami notaba que Prabhupada estaba mayormente absorto en su proyecto de Bombay. «La única razón por la que vine es para que te ocupes de este proyecto», le preguntó a Brahmananda Swami. «¿Cuál es la ciudad más importante de la India?» «Calcuta», contestó Brahmananda. «¿Calcuta?» Prabhupada lo miró extrañado. «¿No sabes que Bombay es la número 1? Delhi es la número 2 y Calcuta es la número 3. Prabhupada alentó a Brahmananda Swami a volver con él y hacerse cargo del proyecto de Bombay. Al respecto, dijo que sería singular dentro de ISKCON, ya que amalgamaría lo religioso con lo cultural en un templo lujoso, un hotel internacional, un teatro y una exhibición de dioramas. Viendo el fuerte deseo de Prabhupada, Brahmananda Maharaj accedió a trasladar de algún modo las responsabilidades que tenía en Nairobi a otros devotos y ayudar en Bombay. Esta era otra forma en la que la visita a Nairobi se relacionaba con su proyecto de Bombay. Cuando Brahmananda Swami y Chavana le mostraron a Prabhupada el Nairobi Hilton, un moderno edificio con 2 torres redondas, le gustó el diseño y quiso dárselo a su arquitecto para el hotel y el templo de Bombay. Prabhupada, Brahmananda Swami, Bhagavata y un devoto africano caminaban por los jardines públicos de Nairobi. Al ser presentado a Prabhupada, el africano preguntó: «Si lo deseo, ¿puedo casarme?» «Oh sí», dijo Prabhupada. «Pero Prabhupada», continuó el muchacho, «si alguien quiere casarse en nuestra comunidad, el muchacho tiene que pagarle al padre de la novia». Esto era exactamente lo opuesto al sistema védico, contestó Prabhupada, donde el padre de la novia le presenta una dote a su yerno. Al escuchar esto, el discípulo nuevo pareció preocupado. Preguntó: «Entonces, ¿usted me dará dinero cuando quiera casarme? Porque no estoy trabajando ahora, solo estoy trabajando para usted. Cuando quiera casarme, ¿me dará usted el dinero?» Prabhupada sacudió su cabeza. «No te preocupes por eso, por si vas a casarte o si vas a tener dinero, o por esto o aquello. Más tarde, cuando te llegue el momento de casarte, te buscaré una chica americana y te casarás con ella». Cada vez que Prabhupada miraba su templo de Nairobi, notaba que la falta de experiencia hacía que resaltaran los discípulos neófitos y las discrepancias. Al visitar el Brahmachari Ashram encontraba libros, tablas y latas de pintura desperdigadas por el lugar. Cuando dijo que todo debía mantenerse más limpio y ordenado, el comandante del templo, Hari Kripa, contestó: «Prabhupada, trato de decírselo, pero estos muchachos no me prestan atención». Prabhupada se agachó y levantó unos pedazos de madera. «Si ellos no lo hacen», dijo, «debes hacerlo tú. Pon esto por allí». Comenzó a ocupar a todos los presentes en esa tarea, y al cabo de 5 minutos estuvo todo el cuarto ordenado. El festival World Hare Krishna Movement, realizado en el City Stadium de Nairobi, fue una combinación de éxito y fracaso. Aunque Brahmananda Swami se las arregló para ver altos funcionarios del gobierno y diplomáticos, muchos de los cuales prometieron asistir, ninguno de ellos apareció, excepto el señor Komora, el director de educación de Kenia.
pero tuvieron una asistencia de varios cientos de personas en el Kirtan, escucharon el discurso de Prabhupada y tomaron prasadam. Aunque los devotos invitaron a los principales ciudadanos de Kenia para elevar la glorificación de Krishna, su invitado de honor, el señor Komora, usó la oportunidad para alabar a Kenia. No obstante, habló muy bien de Prabhupada y del movimiento de conciencia de Krishna. Refiriéndose al Bhagavad Gita, dijo: su erudito fundador hizo que este gran libro estuviera disponible para la tradición inglesa con un comentario que revela un profundo conocimiento sobre la materia. Srila Prabhupada también asistió a otros compromisos en Nairobi y alrededores. Les dijo a sus discípulos de esa ciudad que, al predicar a los africanos, debían enfatizar el canto de Hare Krishna realizando kirtanas en público. El señor Chaitanya hablaba de filosofía solamente con eruditos tales como Sanatana y Rupa Goswami, nunca con personas comunes. Solo canten Hare Krishna, dijo, eso será apreciado. Srila Prabhupada instaló las deidades de Radha Krishna y llamó al templo de Nairobi Kirata Sudhi, un lugar para purificar a los nativos. Sin embargo, un día, poco después de la instalación de las deidades, Prabhupada entró a la sala del templo y quedó atónito al ver que las deidades no estaban en el lugar que les correspondía, en el centro del altar. Krishna estaba de pie, alejado a la izquierda al lado del peldaño más bajo que conducía al altar. Radharani estaba en el otro extremo, a la derecha. ¿Quién hizo esto?, preguntó en voz alta. Bhagavat vino corriendo, él también estaba atónito. ¿Quién separó 10 kilómetros a Radha y a Krishna?, preguntó Prabhupada. ¿No saben estas cosas? ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Bhutabhavana apareció de repente y admitió que él era el culpable. ¿Por qué están tan apartadas?, preguntó Prabhupada. No lo sé, Srila Prabhupada, dijo Bhutabhavana. Creo que solamente me olvidé. Me estaban apresurando para que fuera al festival. ¿Y eso quiere decir que hay que dejarlas en la calle? Bhutabhavana quedó helado, sin responder. Prabhupada se hablando. Pónganlas juntas, dijo. No deben estar separadas por más de 7 centímetros. Háganlo bien. Después de una semana partió de Nairobi y regresó a Bombay. Había ido a buscar a Brahmananda Swami y cumplió con su misión. A menos que aceptes hacerte cargo, le dijo, no puedo avanzar y pagar tanto dinero. Ya está decidido. Prabhupada sintió que la esperanza se le renovaba. Vislumbraba las edificaciones de Bombay como algo extraordinario dentro de ISKCON e incluso en comparación con todos los templos de la India. Muchos de los detalles del proyecto ya existían en su mente, pero necesitaba discípulos competentes para llevarlos a cabo. Todavía era el solitario líder de ISKCON que se esforzaba por hacer realidad las nuevas fases del movimiento de conciencia de Krishna. Sus discípulos lo seguían, pero era él siempre el guía. Incluso cuando quiso que sus discípulos fueran líderes de varios proyectos de ISKCON, muchas veces no pudieron manejar tanta responsabilidad. Por eso tuvo que ir a Nairobi la modalidad del aforismo bengalí que solía citar. Si quieres que algo se realice, hazlo tú mismo. Entonces él mismo llevó a Brahmananda Swami desde Nairobi a Bombay y al mismo tiempo benefició a los devotos y a la población general de Nairobi. Bombay, 8 de febrero de 1972. Prabhupada se reunió con el señor Nai y le reiteró que quería mudarse al terreno tan pronto como el señor Nai recibiera el segundo pago de 50.000 rupias. El señor Nai se mantuvo firme en su acuerdo y Prabhupada dejó el asunto en manos de su abogado, el señor D., para que iniciara las diligencias jurídicas. Aunque estaba tomando todas las decisiones administrativas, quería que los secretarios de la Junta de Gobierno tomaran la responsabilidad de esos asuntos prácticos. Pensaba que era mejor usar su energía en escribir libros y traducirlos,
Si los miembros de la Junta de Gobierno hacen todo bien, le dijo a Shyamsundar, su secretario, mi cerebro no estará cargado y podré utilizar mi tiempo completamente en producir más libros. Puedo darle los Vedas, los Upanishads, los Puranas, el Mahabharata, el Ramayana, tantos. Hay muchas obras devocionales en nuestra línea de los Goswamis. Este trabajo administrativo toma mucho tiempo. Yo podría estar hablando de filosofía. Mi cerebro está cargado día y noche y por eso estoy descuidando mi verdadera labor. Además de dirigir directamente los proyectos para la India, respondía a diario una docena de cartas de los devotos del mundo. ¿Por qué siguen escribiendo y haciendo tantas preguntas?, le preguntó a su secretario. Los devotos prefieren preguntarle a usted, dijo Shyamsundar, porque los miembros de la Junta de Gobierno no siempre saben la respuesta correcta. A esta altura ya saben todo, dijo Prabhupada. Les he dado todo. Si no saben la respuesta, pueden encontrarla en mis libros. Soy un hombre viejo, déjenme dedicarme a la filosofía. Todo el día leyendo cartas, haciendo negocios, toda la noche firmando cartas. Eso no está bien. Quiero liberarme de esas cosas. Los secretarios de la Junta de Gobierno ya pueden hacerlo todo. Pero no era posible. Tan pronto Prabhupada percibía que uno de sus devotos estaba siendo engañado, se involucraba de inmediato. Sus discípulos seguían escribiéndole para consultarlo acerca de asuntos importantes y de decisiones a tomar. No podía desalentarlos. Su deseo de retirarse y dedicarse exclusivamente a la labor literaria persistía, pero parecía ser apenas una expresión de deseos o un sueño. Si la idea era que ISKCON se desarrollara, había pocas posibilidades de retirarse. Después de reunirse con el señor Nai, Prabhupada se preparó para ir al sur de la India, a Madrás, a un programa de Pandal que duraría 5 días. En su itinerario también había visitas a Calcuta, Mayapur y Vrindavan. Mientras se preparaba para salir de Bombay, se sintió feliz de que ISKCON pronto ocuparía la nueva propiedad de Juhu y hablaba frecuentemente de sus planes. ISKCON levantaría un templo fabuloso y formaría una sociedad cooperativa habitacional de devotos de Krishna, la primera ciudad de ISKCON. En los altos edificios del condominio de ISKCON, la gente respetable compartiría pisos. Los devotos tendrían que volverse expertos para desarrollar y operar semejante complejo, y cuando tuvieran éxito introducirían el mismo patrón en otras ciudades. Los hombres de negocios y profesionales podrían vivir como devotos en una sociedad cooperativa, y allí alojarían a sus familias y enviarían a sus hijos a una escuela de ISKCON. Una y otra vez hablaba de construir un hotel internacional, algo así como un Holiday Inn, apropiado para extranjeros y hombres de negocios. Uno de sus pisos estaría reservado para los miembros vitalicios de ISKCON, quienes tendrían alojamiento gratis. El restaurante estaría administrado por expertos cocineros brahmanas, quienes prepararían docenas de diferentes y suntuosos platos de prasadam. Las deidades Radha, Rasa y Hari recibirían 52 ofrendas diariamente, y el prasadam sería distribuido entre los residentes y los invitados. Para comenzar todo en la dirección correcta, les ordenó a los devotos organizar sin más demora un festival público de 10 días en el terreno nuevo. Primero, Brahmananda Swami debía pagar el saldo convenido y mudarse al terreno junto con los devotos y las deidades Radha, Rasa y Hari. Luego debía preparar una gran tienda pandal y organizar un programa completo, como lo habían hecho en Bombay, Calcuta y Delhi. Prabhupada quería que estuviera todo listo a su regreso, que se produciría al cabo de 2 semanas. Aunque Prabhupada solía mencionar en el sur de la India la cultura védica original estaba casi intacta,
no había estado allí durante varios años. La mayoría de los grandes acharyas, Sankara, Ramanuja, Madhva, eran del sur de la India. Por su parte, el señor Chaitanya, durante su propio recorrido, encontró que el sur de la India era especialmente favorable. Después del festival de Pandal Hare Krishna organizado en Delhi, en vísperas del primer recorrido de Prabhupada por Vrindavan con sus discípulos, en noviembre de 1971, Achyutananda Swami, Brahmananda Swami y Giriraj se ofrecieron como voluntarios para ir a Madrás a organizar un programa de prédica para Srila Prabhupada. Cuando Achyutananda Swami le informó acerca del plan, Prabhupada preguntó: «Oh, ¿no vendrán a Vrindavan con nosotros?» «ISKCON es Vrindavan», contestó Achyutananda Swami. «Sí», dijo Prabhupada, «mi Guru Maharaj solía pensar así». «¿Pero qué querría usted que hiciéramos?», preguntó Giriraj. «¿Cuál es el mejor servicio?» «Quiero un pandal en Madrás», contestó Prabhupada. «Eso me complacería más». Madrás, 11 de febrero de 1972. Prabhupada llegó a Madrás acompañado por 20 devotos y sin demora participó en un desfile por las calles. Estaba encabezado por un elefante decorado y una banda de músicos, seguido por los devotos del Kirtan. Todo este despliegue le daba realce a la presencia de Prabhupada, quien viajaba en una vieja limusina americana cubierta de flores. Prabhupada se alojó en la casa del señor Balu, un comerciante de Madrás. Durante 3 noches, en el gran salón atestado con 5.000 personas, dio clases en inglés. Una noche contó una historia tomada del Chaitanya Charitamrita, de un brahmana analfabeto del sur de la India, a quien el señor Chaitanya Mahaprabhu reconoció por su devoción incondicional a su maestro espiritual y al Bhagavad Gita. La mañana siguiente y cada mañana subsiguiente, The Hindu, uno de los 2 periódicos más importantes de Madrás, publicó un resumen completo de la clase de Prabhupada. El otro diario principal hizo un recorte más general de la llegada de A.C. Bhaktivedanta Swami y del desfile con sus seguidores occidentales. 3 días del excelso programa se vieron seguidos por una reunión más selecta, patrocinada por el señor K. Vira Swami, el jefe de justicia de Madrás. Asistieron jueces, abogados y otros ciudadanos prominentes de la ciudad. Varios miles de personas se reunieron debajo del pabellón abierto mientras que Prabhupada hablaba acerca de Rupa Goswami y Sanatana Goswami de Vrindavan, quienes habían renunciado a sus destacados cargos en el gobierno para unirse al movimiento de Chaitanya Mahaprabhu. En forma tangencial les estaba pidiendo a todos los líderes de Madrás que se unieran al movimiento de conciencia de Krishna. Prabhupada estaba consciente de que su audiencia, aunque respetuosa, estaba profundamente arraigada en la convicción impersonalista de que el Brahman era supremo y que todos los dioses hindús eran manifestaciones iguales del Uno. Terminó su charla implorando a su audiencia que aceptara a Krishna como la suprema personalidad de Dios. «Solo repitan», dijo, «Krishna es la suprema personalidad de Dios». Su petición fue tan urgente y humilde que algunos oyentes repitieron en voz alta: «Krishna es la suprema personalidad de Dios». El editor responsable del periódico de Hindu, el señor Kasturi, estaba entre la audiencia e imprimió un resumen detallado del discurso de Prabhupada en el periódico al día siguiente. Además de la cobertura habitual, Srila Prabhupada dio una conferencia de prensa en un hotel de Madrás. Satisfecho con la cobertura de la prensa, le dirigió la palabra a una sala llena de reporteros. Giriraj recuerda: Prabhupada no les hablaba como si fueran reporteros de un periódico. Por lo general, todo reportero tenía una idea estereotipada de quién era él
Y en esa situación, cuando uno da una entrevista, tiene una idea estereotipada de quién es uno mismo. Por lo tanto, uno responde las preguntas pensando en cómo serán publicadas. Pero yo veía que Prabhupada les hablaba a esos reporteros como almas espirituales, como personas individuales que, en realidad, en algún momento serán devotos de Krishna. Aunque ellos le hablaban como reporteros, él les contestaba de una manera completamente diferente. Les alentaba y les decía: este reporte que han hecho es muy bueno. Krishna los bendecirá. Por favor, ayuden a propagar este movimiento. Ellos preguntaban y pensaban las respuestas como algo que publicar en el periódico, pero Prabhupada los tomaba como almas espirituales que se dirigían hacia la conciencia de Krishna y les respondía de tal manera. A los pocos días de la llegada de Prabhupada, toda la ciudad sintió la presencia del movimiento Hare Krishna. Prabhupada apenas dormía. Empleaba las horas tempranas del día para traducir, incluso después de sus compromisos de prédica, que solían terminar tarde. Iba de un lugar a otro todo el día con gran vitalidad y superaba en energía y brío a sus jóvenes seguidores. El anfitrión de Prabhupada, el señor Balu, aunque era un comerciante de renombre, también era conocido como una persona religiosa. Recibió cálida y respetuosamente a Prabhupada de acuerdo con la etiqueta védica. Prabhupada notó que el señor Balu tenía su propio templo con hermosas deidades de Radha y Krishna y una gran planta de tulasi. Cuando los devotos que acompañaban a Srila Prabhupada le preguntaron al señor Balu por qué las deidades estaban, por lo general, vestidas de negro, respondió que ellas eran tan refulgentes que si no las vestía de negro no podría mirarlas. Él no se postraba ante sus deidades porque él y su esposa eran el padre y la madre de Krishna, dijo. ¿Y cómo es que el padre habría de ofrecerle reverencias a su hijo? Prabhupada y su anfitrión se relacionaban con amabilidad, pero una noche el señor Balu y su esposa fueron ante Srila Prabhupada y le pidieron que por favor les hablara del Rasa Lila, de Radha y Krishna. Prabhupada les contestó que el Rasa Lila, siendo el tema espiritual más elevado, era solo para las almas liberadas. Nada más que aquellos que estuvieran completamente liberados de los deseos materiales, les explicó, eran aptos para escuchar acerca del Rasa Lila. No, Swamiji, insistió el señor Balu. Mi esposa y yo estamos muy ansiosos. Por favor, recítenos el Rasa Lila. Prabhupada describió una vez más la elevada posición de la danza rasa. Solo cuando alguien está completamente libre de todos los apegos materiales a la esposa, a la familia, el hogar y el dinero, puede volverse apto para escuchar la danza rasa de Krishna. El señor Balu entonces juntó sus manos y pidió educadamente: Swamiji, mi esposa y yo le imploramos, por favor, recite el Rasa Lila. Prabhupada respondió: ustedes serán aptos para escuchar el Rasa Lila, pero yo no me siento calificado para hablarlo. Por favor, pídanselo a alguna otra persona. Prabhupada se reunió en privado con varios ciudadanos importantes de Madrás. Si los líderes de la sociedad se volvían conscientes de Krishna, les explicaba, ellos con su ejemplo crearían conciencia de Krishna a la gente en general. Sin traicionar sus principios, sin adular a sus prominentes visitantes, trató de inculcarle la conciencia de Krishna a quien quiera que conociera. Se reunió con el gobernador de Madrás, el señor Shah, un firme mayavadi y seguidor de Sankaracharya. Pacientemente trató de enseñarle la conciencia de Krishna, pero el gobernador lo interrumpía con su propia filosofía. Cuando le solicitó que ayudara de alguna manera al movimiento de conciencia de Krishna,
replicó que no había nada que pudiera hacer como gobernador, puesto que todo estaba en manos del jefe de ministros. En Madrás vivía un erudito anciano, antiguamente un importante político, que había escrito varios libros y traducciones de filosofía védica desde el punto de vista impersonalista. Prabhupada lo visitó, pero el hombre estaba paralizado y solo podía sentarse. Temblaba y no podía hablar. Le habló durante algún tiempo acerca del personalismo en el Gita. A veces el anciano erudito respondía con un brillo en sus ojos, pero solo hacía sonidos incoherentes. Tiempo atrás, Prabhupada habría criticado su traducción del Gita. El anciano había declarado que aunque Krishna decía «ríndete a mí», en realidad no tenemos que rendirnos a él, ante la persona Krishna, sino ante el principio impersonal, eterno, dentro de Krishna. La reunión pareció tener un fuerte efecto en Srila Prabhupada, y durante varios días después mencionó con seriedad que el viejo erudito Mayavadi vivía casi como un vegetal.